Saludos y bienvenidos. El día de hoy estamos con Alejandro Madrazo. Él es profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE y miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alejandro. Al contrario, es un gusto. Gracias por la oportunidad. No, hombre, muchas gracias aquí por darnos el tiempo y para contestar nuestras preguntas. Primero, Alejandro, bueno, como bien sabías, originalmente esta entrevista iba a ser con respecto a cómo la Suprema Corte de la Justicia declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, y eso porque era, digamos, un motivo de festejo, porque apuntaba hacia la desmilitarización del país. Sin embargo, un día antes de que esto sucediera, Andrés Manuel López Obrador sale a presentar su plan de paz y seguridad. Y entre diferentes cosas que presentó, una de las propuestas llama más la atención que las demás, que es la Guardia Nacional. Es decir, una nueva fuerza de seguridad pública que está formada por policía militar, policía naval y policía federal. Me gustaría empezar primero que me dieras tus impresiones iniciales y cuáles podrían ser las implicaciones que crees que podrían ser de la Guardia Nacional. A ver, si quieres que nos concentremos específicamente en la Guardia Nacional, hagámoslo, nomás sí creo que es importante contextualizarlo dentro de la propuesta completa. Sí, claro. Y es importante por lo siguiente, porque cuando uno lee la propuesta de hecho tiene muchos aciertos y de hecho algunos aciertos en el diagnóstico sobre todo y algunos planteamientos muy fuertes en el diagnóstico que es, digamos que no es normal encontrar eso en un documento político, porque muy honestamente habla de ciertos problemas muy graves que tenemos hoy en día. Por ejemplo, muy abiertamente habla de lo catastrófica que ha resultado la prohibición de las drogas, muy abiertamente habla del problema que ha representado la militarización misma, propone modificar la guerra contra las drogas, propone modificar el sistema penitenciario, muy honestamente de nuevo habla sobre los costos que el sistema penitenciario implican, sobre todo para los familiares de la gente que está presa, porque el Estado no puede o no quiere o no le importa cumplir con las necesidades básicas de los presos y entonces sus familiares son quienes tienen que básicamente pagar por bienes básicos desde papel de baño hasta seguridad personal de los presos. O sea, De hecho, el digo, diagnóstico... ahorita nada más que lo comentas, sí me parece, o sea, importante que lo digas, porque varios de los argumentos que se presentan para, digamos, defender la propuesta de la Guardia Nacional es justamente ese, que es un plan integral, que no nada más es la Guardia Nacional, sino que es un plan integral que presenta cosas como la legalización de las drogas, los programas sociales, la reforma tal vez de los centros penitenciarios, acabar con la corrupción, todas estas cosas Así que es. mencionan, digamos así como que, bueno, es que no nada más puedes ver eso, sino esto es un plan integral. Sin embargo, creo que sí hay de todas maneras una especial atención a ponerle en la Guardia Nacional por todo lo que implica, ¿no? Bueno, es que, a ver, no solo por todo lo que implica la Guardia Nacional en sí misma, sino precisamente porque la Guardia Nacional es lo que hace que el plan no sea integral. O sea, un plan integral es un plan que es coherente, que tiene sentido el diagnóstico con la propuesta. Y justo lo que estoy pintando es cómo el diagnóstico es bueno, atinado, y hacia lo que apunta es hacia la desmilitarización, y de repente aparece la Guardia Nacional militarizada como un injerto. Y realmente como un injerto porque incluso la Guardia Nacional es una figura que está en la Constitución, pero que está en la Constitución como la institución no solo civil, sino ciudadana. O sea, la Guardia Nacional surgió durante la Guerra México-Estados Unidos y fue el baluarte, por así decirlo, de los ejércitos liberales, porque eran ciudadanos movilizados, armados, movilizados, que ayudaron a defender al país en la guerra con Estados Unidos, en la intervención francesa, en la guerra civil entre conservadores y liberales, pero en forma muy, muy, muy particular eran ciudadanos armados, organizados, que elegían ellos mismos a sus mandos y que eran mandos ciudadanos. De Bueno, hecho, digo, ahí nada más, eso mismo, Andrés Manuel López Obrador, cuando en campaña comentaba el concepto de la Guardia Militar, de la Guardia Nacional, hablaba específicamente de que la Guardia Nacional ya estaba en la Constitución y que no había necesidad de modificar la Constitución justamente porque ya estaba ahí. Sin embargo, lo que se presenta y de lo que realmente habla la Constitución de la Guardia Nacional son cosas diferentes. Bueno, es que es eso, la Guardia Nacional que está en la Constitución, que históricamente fue relevante, de la que habló Andrés Manuel López Obrador durante campaña, no tiene nada que ver con la Guardia Nacional que propusieron. Exactamente. La Guardia Nacional que propusieron es un órgano totalmente distinto a la Guardia Nacional que existe,
porque es un órgano militarizado. Es más, yo lo que te diría es, no es más que el ejército con otro nombre. O sea, la Sí, Guardia claro. Nacional propuesta va a estar entrenada por militares, va a estar formada por militares en sus dos primeras etapas, no nada más en la primera. O sea, primero es policía naval y policía militar, pero luego son efectivos militares, tanto del ejército como de la marina. Y en una última etapa dicen que se convocará a jóvenes para reclutarlos de nuevo, reclutarlos con entrenamiento militar. Exacto, también les Entonces, dan entrenamiento militar. así es. Entonces, entrenamiento militar, personal militar, organización militar, jerarquía militar, mando operativo militar, adscrito a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es más ejército. Le roban el nombre a la Guardia Nacional, que es este cuerpo ciudadano, no solo civil, ciudadano, que está ya en la Constitución, y lo que están proponiendo es modificar la Constitución para transformar radicalmente, para transformarla en algo que no es. Entonces, a la hora de que nos dicen que es un plan integral, yo diría no, es un plan más amplio, pero no es integral, y no es integral porque lo que rompe la integración del plan es justamente la Guardia Nacional. Tú lees el diagnóstico y tú lees la mayor parte de las propuestas y son coherentes. Se habla del problema de la militarización, del problema de la guerra contra las drogas, se propone modificar la prohibición, se propone modificar la estrategia, pero después la propuesta Militarizan concreta más. que se hace es más militarización. Entonces yo siento que alguien redactó el plan y alguien más, distinto a la persona Redactó o al la equipo que parte redactó el de la plan, Guardia redactó lo de la Nacional. Guardia Nacional. Ya. Es un injerto que no solo, que no solo no coincide con las propuestas, con el diagnóstico, sino que hace imposible que se pueda cumplir con las propuestas y con el resto del diagnóstico. Por ejemplo, se habla de justicia transicional. Perdón, pero la justicia transicional requiere que entremos en un proceso de desmilitarización y de pacificación. Más Guardia Nacional militarizada, o sea, más ejército, no es entrar en un proceso de desmovilización, es exacerbar el proceso profundo de militarización que ya vivimos. Entonces, no solo no solo no engarza con el resto de la propuesta, sino que rompe con el resto de la propuesta. La Guardia Nacional destruye lo muy acertado que sí viene en el resto de la propuesta. Bueno, fíjate, ahorita que comentas el concepto de la desmilitarización, hay algo que se me hace muy interesante con respecto digamos, al concepto de la militarización de la seguridad pública. Si nosotros vemos lo que es la opinión de la población en general, la mayoría de los mexicanos, dependiendo de la encuesta, pero podríamos ver que está entre 55 y 60% del porcentaje de la población de los mexicanos, está a favor de que el ejército siga haciendo labores de seguridad pública y está a favor de que el ejército se encargue de la guerra contra el crimen organizado y llevar labores de seguridad interior. Entonces, aquí una cosa que me interesa mucho hacer en esta conversación es, digamos, dirigirnos hacia este 55-60% de la población mexicana que está a favor de la militarización, porque a final de cuentas, digo, lo que ellos ven en el día a día pues los policías no funcionan, no están, están corrompidas, no son confiables. Ve tú a saber la razón que le quieras poner, pero a final de cuentas, lo que ellos ven el día con día es que si el ejército los abandona, se quedan en la tierra de nadie, ¿no? Entonces, a mí me interesaría mucho establecer, así digamos, de una manera muy clara y hablarle a esas personas y preguntar por qué, más bien responder, por qué es negativo que el ejército esté haciendo labores de policía. Es decir, Bueno, a ver, estás planteando un tema complejo y además muy importante. Lo primero que hay que decir, y esto sí creo que es importante que todo el mundo lo tenga claro, es que nadie está proponiendo retirar al ejército de la noche a la mañana. eso es muy importante, sí. Nadie, jamás que yo sepa, ha hecho esa propuesta porque, pues, a estas alturas del partido llevamos ya más de una década en la que hay zonas enteras del país en el que no existe policía. No existe Exacto. porque no han tenido que construir una policía después de haberla desaparecido, porque tienen al ejército operando. Y no solo porque no han tenido que hacerlo, sino porque no pueden hacerlo. Municipios y estados le pagan al ejército para realizar tareas de seguridad. O sea, el ejército no solo recibe su ingreso o su presupuesto por parte del presupuesto federal, sino que además en aquellos lugares en donde sustituye a la policía, el estado y el municipio tienen que pagarle de sus presupuestos para realizar esas tareas.
Y entonces no, hay lugares en los que no hay policía porque no se ha podido construir policía porque el presupuesto se está ocupando en pagarle a los militares. En esos lugares no puedes retirar a los militares porque no tienes policía. Necesitas un periodo en el cual empalmes la construcción de la policía y el retiro del ejército. En algunos lugares eso puede pasar de inmediato. En Aguascalientes, si mañana se va el ejército, no va a pasar nada. Tenemos una policía bastante buena y profesional. Tenemos una policía que está formada en una escuela. Desde los años 80 tenemos escuela policíaca en Aguascalientes. En Tamaulipas es otro boleto. Ahí llevan 10 años sin policía y no vas a poder construir una policía fácilmente y quizá te tardes 10 o 20 años más. Y eso tenemos que tomarlo en consideración y quizá nos tardemos 20 años en desmilitarizar todo el territorio en las partes más críticas, pero tenemos que empezar a hacerlo. Y para empezar a hacerlo tenemos que invertir en policías profesionales. Y subrayo profesionales porque la gente tiene razón en tenerle miedo a la policía. Yo crecí en el Distrito Federal, que es el hogar de una policía míticamente corrupta y violenta. O sea, el negro Durazo es quizá el arquetipo del policía corrupto, violento y abusador de su autoridad, y es de mi pueblo. Entonces yo sé lo que es crecer teniéndole miedo a la policía, sabiendo que cuando ves al policía no te da tranquilidad, te da miedo. Muy bien, profesional es la parte clave. La mayor parte de los policías en este país son o recurren a la corrupción porque no tienen otra opción, porque tienen que pagar sus uniformes, tienen que pagar sus coches, tienen que pagar sus balas, tienen que pagar para poder hacer su trabajo. O sea, es casi como si te diera yo una concesión para ir a sacar mordidas. Entonces tú me pagas por la concesión, tú pagas el equipamiento. Bueno, mientras el Estado haga como que les paga, los policías van a hacer como que trabajan. Exacto. La propuesta no es nada más quitar a los militares y dejar a la policía que está. La propuesta es que en vez de estar invirtiendo en más militares, invirtamos en mejores policías, más y mejores policías, profesionales, bien pagadas, con prestaciones, bien equipadas. Esa es la propuesta. Ahora, ¿por qué invertir en policías y no invertir en militares? Unos dirán, bueno, pues ya está el ejército ahí, sale más barato seguir invirtiendo en militares. Sí, seguramente sale más barato, aunque la verdad no, sale mucho más caro el ejército que los policías. Pero lo importante es lo siguiente, la vocación del ejército no es la de procurar seguridad pública. Su organización no es una diseñada para la seguridad pública. Su equipamiento no es un equipamiento para ser utilizado en zonas urbanas entre población civil. Su entrenamiento no es un entrenamiento para resguardar pruebas, detener a delincuentes, es un entrenamiento para matar a enemigos en el campo de batalla. Entonces, ¿qué sucede cuando utilizas a un cuerpo que no está diseñado para hacer labores de seguridad pública, sino para matar? Lo utilizas en población civil para hacer tareas de seguridad pública. Bueno, pues lo que hacen es matan. O sea, la letalidad del ejército en México es mayor cuando hace trabajo de seguridad pública que la letalidad del ejército israelí, por ejemplo, cuando está haciendo labor de batalla en una guerra. Es mayor que la de cualquier ejército en guerra. Entonces, pues si lo que queremos es parar la matanza, lo que tenemos que hacer es dejar de matar primero que nada y detener a los delincuentes, investigarlos, acreditar con pruebas los delitos que cometieron, aclarar esos delitos. Eso el ejército no lo puede hacer. Y te doy un ejemplo. Lo vimos ya con claridad. Dicen, no vamos a traer, no a los efectivos militares, va a ser policía militar. Bueno, la policía militar es ni más ni menos que la policía que vimos todos en los videos de Palmarito. En los videos de Palmarito nosotros vemos dos cosas, ambas graves y ambas resultado de la mala preparación o la nula preparación de la policía militar para hacer trabajo de policía. Solo el nombre tienen de policía, pero es una policía al interior del ejército. No son policías en el sentido de procurar seguridad pública. O sea, ahorita ese era nada más un punto que quería tocar, porque esa es, digamos, otra de las defensas que se utiliza para la Guardia Nacional. Es decir, la narrativa que quieren manejar es que no es lo mismo. Este es policía militar y no es lo mismo que, o no tienen el mismo entrenamiento que una tropa regular. Entonces, qué bueno que tocas el tema, porque sí, se sigue hablando de que es más ejército, ¿no? Más militares a final de cuentas. Es que es eso, o sea, es el juego de palabras. No es militar, es policía militar. Le ponemos el apellido de policía y ya con eso no es problema. No es seguridad pública, es seguridad interior. Con eso ya no violamos la Constitución. Exactamente. O sea, es el mismo juego de palabras una y otra vez y lo que están haciendo es dándonos la misma gata revolcada. Regreso a Palmarito. En Palmarito son dos videos con dos cámaras que están viendo dos esquinas distintas. En el primer video lo que vemos es que detienen a un delincuente y acto seguido se van caminando hacia donde está el tiroteo y dejan a ese delincuente sin haberlo cateado y sin que nadie lo resguarde y sin haberlo inmovilizado con esposas o algo así.
¿Qué ocurre? Que el delincuente se pone de pie, saca una pistola de su zapato, de su tobillo, y asesina a un soldado por la espalda. La vida de ese soldado, por supuesto que es responsabilidad del delincuente que lo asesinó, pero es también responsabilidad de sus compañeros, de él y de sus compañeros, que no hicieron el cateo debido y no hicieron el resguardo debido de alguien que ya habían detenido. O sea, no lo hacen porque no saben hacerlo, porque no están entrenados para eso. Ahora, el siguiente video que vemos en Palmarito. Bueno, después de ese asesinato, están todos muy nerviosos, se acerca un coche y lo reciben a balazos. Primer punto, ¿cómo es que se acerca un coche a un tiroteo? O sea, ¿por qué no hay un perímetro, un cordón perimetral para impedir que lleguen los coches a donde está habiendo un tiroteo? De nuevo, porque las policías militares están entrenados para hacer chamba de policías adentro de los cuarteles y no están pensando en cómo hacer función de policía en una zona urbana con población civil que se está moviendo en las calles como hace la gente en los pueblos y en las ciudades. Entonces, ¿qué sucede? Llega el carro, lo reciben a balazos, salen de ahí 2 personas caminando y sale una tercera persona herida. Y lo que hacen inmediatamente, porque saben que lo que hicieron está mal, saben que recibir a balazos está mal y saben que el coche llega ahí porque no hicieron su trabajo de poner un cordón perimetral, lo que hacen es lo ejecutan extrajudicialmente. Así no hay testigos. Exacto. Bueno, esa es la policía con la que quieren ahora formar la Guardia Nacional. La policía de Palmarito, pero ahora en grande, inyectándole recursos a lo bestia, con el mismo entrenamiento militar, con el mismo mando militar, con los mismos efectivos militares. Perdón, pero eso es darnos gato por liebre. Entonces, pero es que incluso resulta peor, ¿no? Bueno, termina de decirme, perdón. No, o sea, regresando, o sea, a por qué queremos policías profesionales. Ahora, algo que es bien importante, el ejército es de las instituciones más respetadas en este país y qué bueno, francamente, a lo largo de la historia mexicana, el ejército, todo el siglo XX, si algo caracterizó fue su respeto al gobierno civil, o sea, a no meterse en cuestiones del gobierno civil, cosa que se rompió en 2006. Y se rompió en 2006 a petición del gobierno civil encabezado por Felipe Calderón. O sea, es responsabilidad, primero que nadie, del gobierno de Felipe Calderón. Ahora bien, si tú ves las estadísticas, hay 2 cosas que llaman la atención acerca de la popularidad y la confianza en el ejército que a mí me preocupan mucho. Y me preocupan mucho porque no es bueno para el país ni para el ejército que esto ocurra. Primero, a lo largo de estos 12 años han caído 20 puntos porcentuales la aprobación de el ejército. O sea, pasó de los altos 70s a los bajos 50s. Eso no es bueno. Eso te habla de un desgaste institucional de una institución fundamental para el país. Y a pesar de todo el dinero que le meten en publicidad oficial para mantener esos niveles favorables. Un nivel de publicidad impresionante que, vamos, si le metieran ese tipo de difusión a campañas de educación sexual no tendríamos los embarazos adolescentes, ¿no? que tenemos en este país. Pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, ha caído y eso no es bueno. Y va a seguir cayendo en la medida en la que siga operando sin saber, sin estar entrenado, sin estar equipado, como si fuera policía. Pero segundo, si tú ves al segmento de los millennials, los jóvenes, ahí es donde te explicas la caída. O sea, la última encuesta que vi, los millennials valoran al ejército por debajo de los partidos políticos. Wow. Por debajo de los partidos políticos. Así de desprestigiada está entre los jóvenes. Y eso también me parece muy delicado. Porque sí, estará todavía en 60% de aprobación el ejército, 50 y tantos, bajo 50 es lo que tú estés y mandes. Pero ojo, la generación que creció durante la guerra, durante la militarización, tiene una opinión muy distinta al resto de la población. Y yo creo que sería importante prestarle atención a esa generación, porque la mayor parte de nosotros, los que no somos millennials, los que estamos más viejitos, tenemos la idea del ejército fundamentalmente como un cuerpo que entra a ayudar en el terremoto de 85, en el terremoto del año pasado, en desastres naturales y en deslaves. Pero los jóvenes conocen al ejército por el patrullaje que hacen en las calles y por las prácticas que se han deteriorado en la guerra contra las drogas. Las cifras te las estoy dando de memoria, pero la publicación más reciente en Gobierno, la referencia es Gobierno y Política, son artículos de las 2 hermanas Magaloni, Beatriz y Ana Laura, que con un equipo hicieron análisis estadístico de la tortura y lo que resulta es que a raíz de la guerra contra las drogas, la tortura se ha multiplicado enormemente entre los detenidos por el ejército.
O sea, estamos hablando ya de niveles de 80% de la gente detenida reporta haber sido torturada. Perdón, pero eso habla de un deterioro en el ejército. No es el mismo ejército hoy que el ejército que había hace 15 años. Y parte de lo importante de tener la militarización es que no queremos que esa trayectoria de degradación en las prácticas militares continúe. No queremos que se acostumbre y se normalice la tortura, que es lo que ha venido sucediendo y es previsiblemente lo que va a seguir sucediendo si seguimos metiendo al ejército a hacer tareas de seguridad pública. Si hacemos más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Digo, aquí hay varias cosas que, digamos, como que poner en su lugar para, digamos, transmitir el mensaje de por qué sería algo negativo el tener al ejército haciendo labores de policía. Entiéndase que no están entrenados para eso, el equipamiento que tienen es distinto. Las razones de invertir en una policía profesional también se conlleva a que vamos a tener una mejor procuración de justicia, un Estado de Derecho más integrado en términos de que ya no se perpetúen de violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas, cosas por el estilo. Sin embargo, hay algo también importante aquí que, por ejemplo, menciona mucho Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad Pública, que es, y lo ha mencionado en varias ocasiones, que es el concepto de no tenemos el tiempo para profesionalizar una policía. Y yo creo que ahí también hay un punto fino importante, porque justamente la razón de por qué están empujando la Guardia Nacional es justamente porque quieren ofrecer una respuesta rápida, ¿no? Quieren ofrecer una respuesta que sea, tenemos un resultado, digamos, a mostrar en 1 o 2 años. Cuando realmente, digo, aquí me corrige si estoy equivocado, pero me parece que lo mejor que podían hacer en realidad era que al final del sexenio nos entregaran una policía federal profesional. ¿Me explico? O sea, esa sería, digamos, creo yo, una visión más o menos realista de decir, esto es el tiempo que te va a tomar hacerlo, pero es el camino correcto. Y yo creo que ahí... Dime. No, tienes toda la razón. O sea, eso de no tenemos tiempo lo venimos oyendo desde hace 12 años. Sí. Desde hace 12 años no tenemos tiempo. Muy bien, ¿y cuándo vamos a tener tiempo? El tiempo lo hacemos. No es nada más de tenemos o no tenemos tiempo. No tienen tiempo si están preocupados por la elección que viene. Pero perdón, tienen que sacar al Estado de una crisis. Se necesita una visión de Estado, no del líder de partido político. Y yo entiendo las presiones políticas, pero créanme, y por favor vean a sus antecesores. Ahí está la debacle política del calderonismo y la debacle política del peñanietismo. Ambas con la solución fácil de salir con los militares a la calle para aparentar que están haciendo algo, cuando en realidad no están haciendo nada nuevo. La Guardia Nacional es eso, es aparentar que están haciendo algo cuando no van a hacer nada nuevo. En 6 años nos vamos a ver otra vez creciendo los índices de homicidio, otra vez en una crisis catastrófica peor que la que teníamos al inicio. O sea, una y otra vez nos dicen es que no hay tiempo, pero llevamos 12 años y no se han tomado el tiempo. ¿Y saben qué? Nada más se va a poner peor. Tenemos que empezar a construir ya. Entre más nos tardemos, más difícil va a ser. Tenemos que construir una solución nueva, distinta, a partir de este momento. Y en efecto, no es lo más taquillero decir me voy a tardar 6 años en resolver el problema. Pero es lo más responsable. ¿No? O sea, la cosa es que... Dime. No, y ya no estamos para ese tipo de irresponsabilidades. Perdón, pero si algo los mexicanos rechazamos el 1 de julio, es esa actitud de los 2 gobiernos anteriores de no hacerse responsable de sus decisiones. Pues bien, háganse responsables, reconozcan que lo que están proponiendo es militarización, piénsenla bien, porque en 6 años, cuando sea una catástrofe de seguridad lo que tengamos en manos y sigamos sin tener policías, entonces van a decir, señores, les dijimos que había que construir policías y había que invertir ahí, no quisieron hacerlo. Y va a ser, así como se destruyó el calderonismo y el peñanietismo, bueno, pues también López Obrador, con todo el capital político merecido que tiene en este momento, tampoco es invulnerable. La gente no es tonta, la gente se da cuenta que las cosas no funcionan. Sí, le damos el beneficio de la duda a nuestro presidente porque somos muy presidencialistas. Le dimos el beneficio de la duda a Calderón y así nos fue. Le dimos el beneficio de la duda a Peña Nieto y así nos fue. Perdón, pero ya sabemos que eso no funciona. Ya tenemos los datos, ya tenemos la experiencia. Ya lo están diciendo ellos. O sea, la Cuarta Transformación en su diagnóstico está diciendo la catástrofe que fue. Es más, yo te diría, yo creo que muchos votamos por López Obrador precisamente porque él sí se atrevió a hablar de la seguridad y de la catástrofe que era la seguridad en el país. De retirar y a decir que había que cambiar. Y explícitamente de retirar a los militares. Esto es una traición a quienes elegimos a Andrés Manuel López Obrador, que nos decía abrazos, no balazos,
Yo voté por la paz. Y Claro. perdón, pero lo que me están ofreciendo es más guerra. No, y digo, y también Morena, ellos eran de los principales opositores de la Ley de Seguridad Interior y ahora van a ser los principales promotores de la militarización, pero ahora a nivel constitucional, lo cual de hecho es algo también que te quería comentar. Ahorita decías que después de 6 años vamos a terminar incluso también sin policía, pero incluso yo argumentaría que incluso vamos a terminar peor, porque si realmente ellos hacen una reforma constitucional para hacer que la seguridad pública militarizada ya esté en la Constitución, es decir, ya sea constitucional, de esa forma, entonces, para mí por lo menos es qué esperanzas tienes de algún momento regresar siquiera o intentar regresar a una seguridad pública civil. Porque ya después de 6 años de estar poniendo en marcha un programa y con todas las inercias institucionales que hay a lo largo del tiempo y de estar metiéndole más dinero y darle más poder, es ahora sácalo de la Constitución y empieza desde cero. Entonces creo que incluso en este caso es incluso todavía mucho peor que lo que se planteó originalmente en la ley de seguridad interior. Es mucho peor, efectivamente, porque se pretende meter en la Constitución y, en consecuencia, hacerlo ya imposible de revertir. Déjate, lo pongo de esta forma. Nos tardamos, en 2008 se reformó la Constitución para dejar fuera de toda duda que los militares no podían participar en seguridad pública. Nos hemos tardado 10 años, a pesar de tener un texto constitucional explícito, en que se reconozca que es incompatible la militarización con la Constitución. Bueno, pues si reforman la Constitución, lo que vamos a tener es cero esperanza de poder revertir esto, ni 10 años después, ni llevándolo ante la Corte, o sea, ya, es más, yo te diría, si reforman la Constitución en este sentido, creo que vamos a tener que hablar ya de la Constitución de 2018, como algo distinto a la Constitución de 1917. Así de si algo grande el caracterizó cambio. a la Constitución del siglo XX es que México tuvo un gobierno civil. Y si reforman la Constitución para suplir la seguridad pública, la procuración de justicia, todo ese aparato de seguridad con un cuerpo militar, este deja de ser un gobierno civil y es un gobierno combinado civil y militar. Entonces, sí es catastrófica la propuesta que están haciendo, sí va a ser imposible revertir, va a ser más grave porque en 6 años vamos a estar 6 años más podridas nuestras instituciones de lo que están ahorita, pero además porque va a estar anclado en la Constitución. Y no solo es un problema de seguridad, que ya es suficientemente grave porque el problema de seguridad en México está destruyendo la capacidad de gobernar este país. Esto va a ser una catastrófica señal acerca de la seriedad con la que nos tomamos la Constitución. O sea, la señal es, si la Constitución me estorba, cámbiese la Constitución. Y eso es, eso sí es una característica de tener régimen autoritario. Sí. Que el pacto fundamental se ha visto como un estorbo a quitar en vez de como un compromiso a sostener. La Constitución es el compromiso de todos los mexicanos. Si el gobierno pretende verlo como un obstáculo, entonces está viendo al compromiso político de la comunidad política como un estorbo. Eso sí es autoritarismo. Lo de corazoncitos y las críticas que todos los antipejistas han estado soltando, etcétera, etcétera, perdón, pero ahí hay mucha bilis y hay muy poca seriedad. Claro. Esto sí es serio. Esto sí es transitar hacia un régimen autoritario. Y yo estoy seguro que creen de buena fe que tienen tanto apoyo político y es tan democrático su mandato que el ejército no se atreverá a hacer eso. Pero ojo, las constituciones no se diseñan para un gobierno, para un sexenio. Se diseñan para un proyecto transnacional, un proyecto transgeneracional que nos involucra a todos y que va a involucrar a nuestros hijos. Ojo con dejar en la Constitución la militarización de la seguridad pública, porque cuando llegue un gobierno que quiera ser tan autoritario como un gobierno fascista o como el gobierno de Maduro, lo va a poder ser. Sí. No estoy cayendo en la locura esta de que ya ven, es Chávez, claro. No, perdón, no. Pero lo que van a hacer sí va a permitir que en el futuro tengamos un Chávez o un Uribe o un Donald Trump o un Adolfo Hitler. O sea, militarizar al gobierno es una de las señales del autoritarismo. Sí. Perdón, así de claro, así de sencillo. No se vale que nos traten de vender gato por liebre diciendo, no, está en la Sedena, son militares, se entrenan militarmente, pero van a estar obedientes al mando civil y se van a portar bien. Y van a tener un mando único y como ahora ya no van a tener la orden de estar en contra del pueblo, ahora sí van a aceptarlo y no va a pasar nada, ¿no? Muy bien, y cuando tengamos un gobierno distinto y vuelva a dar la orden de ahora sí repriman al pueblo, van a tener todas las de la ley y toda la Constitución para reprimir al pueblo. O sea, perdón, la Constitución es para siempre. La Constitución no es para el plan sexenal.
Sí. No jueguen con la Constitución, respeten a la Constitución. La petición es respeten a la Constitución. Es que lo particularmente grave, creo yo, es que en la misma semana, literalmente, en la que la Suprema Corte declara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior por establecer que el ejército no debe hacer labores de policía, en la misma semana salen y dicen, bueno, ya la declaran inconstitucional, entonces lo que vamos a hacer es reformar la Constitución para que ahora sí puedan hacer labores de seguridad pública. Eso... ¿Te soy honesto? Te soy honesto, para mí lo que está ocurriendo no es un diálogo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Para mí lo que está ocurriendo es un diálogo entre el Ejército y el Poder Judicial. El Poder Judicial está marcando un alto al Ejército diciendo, señores, por aquí no. La ley que tanto cabildearon y que tanto presionaron no es compatible con la Constitución. Y el Ejército está respondiendo, torciéndole el brazo al gobierno entrante para que el gobierno entrante sea su vocero y dice, sí, pues me paso por el arco del triunfo la Constitución y la cambio. Eso es lo que está pasando aquí. Yo tristemente, muy tristemente, estoy muy, muy triste por esto, pero veo a un gobierno civil recién electo con el mandato democrático más importante que ha tenido un gobierno en México, jamás diría yo. Sí. Vamos, yo creo que ni Madero tuvo un mandato democrático tan claro. Ceder ante el poder militar que ha venido creciendo durante 12 años, ceder a sus chantajes y entregarle su rebanada del pastel. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo a un gobierno civil respaldado democráticamente achicarse frente al ejército. Y a un ejército que está dispuesto a atropellar a la Constitución cuando ya les dejó en claro la Suprema Corte que la Constitución no les permite hacer las labores que están haciendo. Pero es que incluso, justamente como dices, como tienen este respaldo democrático, realmente ellos tienen un respaldo de la mayoría en términos de continuar con el ejército haciendo labores de seguridad pública. O sea, realmente ahí es también donde veo el problema, porque el costo político viene de colectivos como Seguridad Sin Guerra y movilizaciones como esa, pero no necesariamente de su base, no necesariamente de la mayoría de los mexicanos. Incluso gente que estaba en contra de López Obrador dice, bueno, es que esto yo ya lo veo como por lo menos una señal de sensatez, porque solamente los militares son los que se pueden ocupar de la situación de seguridad tan precaria que tenemos ahorita. Entonces yo creo que ese es el problema, que seguimos hablando con un falso debate de básicamente pues entonces, ¿qué quieres que se haga? Básicamente, porque si ahorita los policías no pueden, ¿quién se va a encargar? Y yo creo que se pierde, digamos, este claroscuro de decir, es que no se trata de que el ejército, justamente como dices, que se salga el día de hoy. Pero el concepto es que la estrategia sea fortalecer a las policías mientras el ejército hace esta función, ¿no? A ver, pero perdón, yo tengo una lectura distinta de la elección. Yo escuché al candidato decir abrazos, no balazos. Claro. Yo lo escuché decir que no iba a cambiar la Constitución con la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional en la Constitución es un organismo civil y ciudadano. Yo lo escuché decir que la política de seguridad de Calderón y de Peña Nieto estaban dejando al país hecho un cementerio, que eso iba a cambiar. Perdón, pero no. Yo creo que llamaron a la paz durante la elección. Y además que fueron los únicos que llamaron a la paz. Hablaron de amnistía en medio de la guerra contra las drogas. Hablaron de justicia transicional. O sea, perdón, pero el mandato que tienen, yo lo leo un mandato por la paz. Y lo que nos están ofreciendo es un plan de guerra. Entonces, sí, hay mucha gente que dice, militares, lo que sea, porque los policías no pueden. Sí, perdón. Pero lo que todo mundo dijo es, queremos paz, no queremos guerra. Y lo que están haciendo al constitucionalizar el crecimiento de la militarización es profundizar la guerra, no es transitar hacia la paz. Entonces, yo estoy de acuerdo con mucha gente, es que hay zonas del país en las que no podemos más que tener a los militares. Muy bien, y por eso hemos dicho, hay que tener un régimen transitorio de desmilitarización que dé los tiempos suficientes, si son 5, si son 10, si son 15 años, que lo sean, pero que sepamos que el objetivo es desmilitarizar y construir policías que puedan sustituir. Ese creo es el mandato, no es ejército, policía como las tenemos hoy en día. Es vamos a tomarnos en serio la solución del problema construyendo la paz mediante procesos de justicia transicional, mediante construcción de instituciones de seguridad pública, mediante desmilitarización del territorio, o vamos a simplemente profundizar lo que está haciendo más de lo mismo y lo vamos a anclar en la Constitución para que nadie lo pueda mover de ahí. Perdón, el mandato democrático no fue por la guerra. Si hubiese sido por la guerra, la gente hubiera votado por el PRI o por el PAN, que nos habían dado 2 sexenios de guerra. Claro. Digo, pero también, o sea, lo comento también porque, o sea, no solamente por los datos de que la mayoría siga a favor de
que el ejército haga labores de policía, sino también porque hubo un momento, o sea, en varias ocasiones que habló, o sea, como se hablaba de amnistía, también se habló de la Guardia Nacional. Y cuando dijo que no tenía que mover la Constitución, de todas maneras sí hablaba de una Guardia Nacional que era un cuerpo que involucraba militares y Policía Federal. O sea, sí se habló de todas maneras de continuar con los militares en las calles. No necesariamente fue el tema central o lo que más apoyo de medios tuvo. Pero la razón por la que lo digo es porque creo que el costo político de hacer esta propuesta, de decir aquí está la Guardia Nacional, tiene mucho peso negativo político para gente como nosotros, que tal vez estamos interesados en el tema y tenemos la oportunidad de meternos en el tema. Pero si lo pienso en conceptos generales, y te lo digo, y esto te es de evidencia anecdótica, pero he visto incluso testimonios que hablen de yo soy anti-PG, pero realmente estoy a favor de esto porque el ejército sí debe encargarse de esto. ¿Me explico? O sea, hay gente que lo ve como una señal de sensatez. Y tomando en cuenta que la mayoría esté a favor de eso, ese creo que es uno de los mayores problemas. Fíjate lo que estás diciendo, que supongamos que es cierto. Aquí es una cuestión de cálculo político y no va a tener un cálculo político mayúsculo hacer esto, y entonces hay que darle al ejército lo que quiere. Esa sería la lógica del gobierno. Si esa es la lógica del gobierno, si se trata de una contabilidad, de una aritmética del costo político, entonces mi pregunta es, ¿cuál transformación? Esa es precisamente la lógica que han tenido el PRI y el PAN antes. Esa es precisamente la lógica con la cual se aventaron el tiro de pasar la ley de seguridad interior apresuradamente, con calzador, a contracorriente de lo que todos los expertos, ONGs nacionales, internacionales, Comisión de Derechos Humanos, etcétera, estaban diciendo. Entonces, si ese es el cálculo, entonces, perdón, pero yo no veo transformación alguna. Yo veo gatopardismo. Y no quiero ver eso. Yo sí creo que México votó por un cambio y sí quiero guardar la esperanza de que Morena va a ofrecer ese cambio. En esto le están regando y le están regando duro. Ojalá corrijan. Pero si continúan con esto, discúlpenme, pero ¿cuál transformación? Yo no veo ninguna transformación en una política que profundiza la militarización. Es más de lo mismo, una vez más, y lo que van a lograr es que los pongamos en el mismo saco que a los demás partidos políticos, porque eso se van a merecer. Sí. Bueno, Alejandro, ya para ir cerrando nada más, me gustaría que me comentaras tal vez algunas posibles soluciones o posibles mejoras que se le podrían hacer, además, evidentemente de lo que se habla de apoyar a las policías y demás, o sea, digamos, de acuerdo a lo que ya se tiene ahorita, de la idea de presentar una Guardia Nacional y demás, ¿cuáles crees que puedan ser, digamos, los términos de una negociación legislativa para poder decir hasta aquí podemos llegar o esto es lo que podemos recibir, o si se sientan en una mesa de negociación, digamos? Muy sencillo. ¿Quieren Guardia Nacional? Hagan la Guardia Nacional, como dicta la Constitución, como un organismo civil y ciudadano, que además la Guardia Nacional que está en la Constitución sirve perfectamente para lo que quieren hacer, que es de alguna forma suplir la deficiencia de policías durante un periodo de tiempo. La Guardia Nacional, como está en la Constitución, tiene enormes virtudes, tiene arraigo local. Los ciudadanos nos inscribimos en la Guardia Nacional en nuestro ayuntamiento, pero tiene un mando flexible que se puede mover al gobierno estatal o incluso al gobierno federal. El Ejecutivo Federal puede tomar control de la Guardia Nacional. Entonces tú tienes un modelo de arraigo en la localidad, pero con flexibilidad para una coordinación completamente centralizada, completamente centralizada si se necesita, pero que también puede descentralizarse conforme se pueda y sea necesario descentralizar. Entonces, mi propuesta sería, ¿quieren Guardia Nacional? Vamos por la Guardia Nacional, la que tenemos, la que nos defendió de Estados Unidos en 1847, la que nos defendió de Francia en 1865, la que nos libró de un ejército corrupto y abusivo durante el siglo XIX, que finalmente terminó por lograr el triunfo de los liberales. ¿Quieren juarismo? Respeten a la Guardia Nacional que está ahí. Y construyamos seguridad a partir de una Guardia Civil, de una Guardia Nacional civil y ciudadana, como está en la Constitución. Vamos respetando la Constitución, vámonos tomando la Constitución en serio. Entonces, definitivamente es no reformar la Constitución. No reformar la Constitución. Sí. Si reforman la Constitución para permitir labores militares en seguridad pública, entonces ya no va a ser la misma Constitución de antes. Vamos a tener que hablar de la Constitución de 2018, una Constitución militarizada. Gravísimo. Pero bueno,
Pues digo, eso sería todo por nuestra parte, Alejandro. No sé si quieras agregar algo más. No, nada más, que creo que son momentos importantes y de enorme definición. Sí. Yo creo que todavía está a tiempo la cuarta transformación de rectificar. Hubieron foros por todo el país. Parece que no escucharon lo que se dijo en los foros, porque no es una Guardia Nacional militarizada. Sí, porque Ojalá escuchen lo que en se dijo gran en los parte foros. quien habla de que se retire el ejército son las víctimas. Claro, claro, porque bueno, son quienes han sufrido. A ver, no es ficción, no es invento. O sea, tenemos ya años con datos sólidos. Usar al ejército es la fórmula que más exacerba la violencia en el país. Cada vez que el ejército participa en un tiroteo en promedio, en esa localidad crece la tasa de homicidios en 9%. Cada batalla, cada tiroteo, si está el ejército. Si son cuerpos federales en los que no está el ejército, es 6%, pero si es el ejército, 50% más, o sea, 9%. O sea, ya sabemos que no funciona. Sí. Ya sabemos que no es constitucional. ¿Para qué le hacen? ¿Qué necesidad? De verdad, ¿qué necesidad? Tenemos datos, tenemos una constitución sólida, tenemos un mandato constitucional claro, tenemos un mandato democrático claro. Ceder ante los intereses castrenses ahorita es socavar la legitimidad del gobierno civil más democráticamente electo que tenemos en México. Va a ser realmente una tragedia que el gobierno civil con mayor respaldo democrático en México dé pie a una nueva constitución militar. Digo, y viendo lo que está en juego realmente también, digo, en este caso yo creo que es un momento, digamos, clave también para muchos seguidores de Andrés Manuel y morenistas de levantar la voz, específicamente en este caso, y negarse, digamos, a la situación de militarización definitiva de la seguridad pública, ¿no? Porque creo que no hay suficientes voces, incluso dentro del equipo y afuera también de las personas que apoyan a Andrés Manuel, diciendo, sabes que esto no, ¿verdad? Digo, claro que hay gente que ha salido y la verdad me parece muy valioso porque yo creo que aquí es donde podemos distinguir quién realmente está siendo más o menos, o sea, está siendo objetivo y está peleando por un cambio en política pública y quién realmente nada más está jugando para un equipo y se pone una camiseta. Yo, en efecto, creo que esto es ya un momento definitorio para el nuevo presidente, para el nuevo gobierno, para el partido del presidente y para la sociedad mexicana entera. Si dejamos que pase la militarización definitiva en contra de la Constitución, si atropellamos la Constitución en nombre de la militarización, se acabó. Se acabó cualquier esperanza de que salgamos de este atolladero en el que Felipe Calderón nos metió en 2006. Y ya dijeron que supuestamente este martes presentan la reforma constitucional. Entonces, pues bueno, habrá que ver a dónde va y cómo se mueve eso y también cómo se comporta el legislativo de Morena. El legislativo es la clave, para eso está. El legislativo tiene que cumplir funciones de Morena y de la oposición. Y tienen un mandato por respetar la Constitución. Y lo que sí es la locura es que por la coyuntura, por el no tenemos tiempo, cambien la Constitución. O sea, es por la coyuntura prisas, inmediata, ¿no? Vas a modificar la estructura del Estado. Pues es poner los bueyes delante de la carreta. Digo, la carreta delante de los bueyes, perdón. Claro. Pues bueno. Pues digo, eso sería todo, Alejandro. Te agradezco muchísimo muchas que hayas gracias. contestado nuestras preguntas. Y a ustedes muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.